Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Buenas tardes a todos. Bueno, había cogido un par de vídeos y quería hacer comentarios. No he visto el vídeo. Luego voy a hacer otro vídeo con relación a 5 preguntas incómodas que una persona dice que va a hacer sobre los testigos de Jehová. Y bueno, vamos a empezar con este vídeo que me pasó un hermano y lo vamos a ir viendo e ir comentando un poco sobre la marcha. Pecaminosa y corrompida es la radiografía que hizo del Vaticano en su libro Sodoma el sociólogo francés. Pecaminosa y corrompida es la radiografía que hizo del Vaticano en su libro Sodoma el sociólogo francés Frédéric Martel, después de pasar una larga temporada, no en el infierno, sino en el closet de la Santa Sede. Todo lo que escribe es escandaloso, sobre todo cuando señala al cardenal colombiano Alfonso López Trujillo como uno de esos que condenaba en público lo que hacía en privado. Andrés Sanín recorrió esta especie de Biblia negra de la mano de uno de sus protagonistas, un viejo conocido de este ardiente y oscuro cardenal. López Trujillo agredía a los jóvenes. Cuando tenía terminadas las relaciones sexuales, los golpeaba. Él era un hombre que tenía una deformidad y eran sus pies. Eran una cosa tan gordotas. Y él no se los dejaba ver. Yo no sería capaz de hacer una síntesis de la monstruosidad de ese señor. Basta decir que lo llamábamos Trujhitler. Depende del señor. Trujhitler, con ese apodo monstruoso, la unión de su apellido y el del demonio nazi Adolfo Hitler, bautizaron al cardenal Alfonso López Trujillo. Pensemos en jóvenes. El colombiano que más cerca estuvo de convertirse en papa y un hombre todopoderoso que persiguió con furia santa a los homosexuales, a los comunistas y al condón por igual. Que no tienen una seguridad plena. Permite hablar de una ruleta rusa. Quien no pensaba como él, lo destruía. Así. Bueno, lo cierto es que para un colectivo tan pequeño, porque normalmente el muñeco de paja que montan los católicos, es decir, que ellos son 1.000 millones de personas y que claro, que son pocos los casos, pero es que el problema es que este colectivo son de 420.000 personas. No es más, no son más, es un colectivo muy pequeño. De hecho, en un vídeo hace unos meses lo comparé con una isla de España, Mallorca, que son 450.000 personas y que es una isla muy pequeña. Incluso yo decía que si tú irías a una isla donde hay cientos de miles y miles de casos de abusos sexuales por parte de esos habitantes. Claro, Mallorca no tiene que ver nada con la secta católica, ¿no? Sin embargo, era para decir, bueno, te meterías en una zona, entrarías con total tranquilidad, por ejemplo, a zonas de ciudades que son reconocidas mundialmente por su peligrosidad, por ejemplo, el Bronx, o aquí en España, por ejemplo, hay barrios muy peligrosos también, tanto en Sevilla como en Madrid y en otros sitios, ¿no? ¿Entrarías? Pues evidentemente uno no iría. Claro, el problema es que en esos sitios vive un grupo de personas o una mayoría de personas que su actitud va en contra de lo que es correcto e incorrecto, ¿no? Y bueno, cuando analizamos al grupo de personas que es el catolicismo, vemos pues lo que están diciendo en este vídeo, ¿no? Está diciendo, bueno, es que esta persona dice una cosa y hace otra. Sí, la Biblia lo dijo. Personas de devoción piadosa que resultan falsas a su poder. Y luego resulta que en un grupo de 400.000 personas hay cientos de miles de casos de abusos sexuales y encima salen miles y miles y miles de casos de homosexuales, de personas que practican la homosexualidad. Y no es por eso que la Iglesia Católica ahora esté siendo tolerante con los matrimonios o las parejas homosexuales, no es por eso. No es por eso. El problema es que se tienen que amoldar a los parámetros que marca la sociedad, que marca el mundo, para no perder el tren del mundo. Este mundo va en un tren a alta velocidad, a una velocidad que se va a estampar. Y esta asquerosa y repugnante secta, lo que es el catolicismo, al final, ¿qué hace? Pues tiene que, de alguna manera, hacer lo que siempre ha hecho desde el siglo IV hasta nuestros días, es prostituirse con los gobiernos. Y si tienen que ser un poquito
más flexibles con el relación a la homosexualidad, pues como hemos estado viendo incluso en el vídeo que puse cuando hice un vídeo hablando un poco de la pederastia en la Iglesia Católica, pues incluso a una persona que se considera, una mujer que se consideraba un hombre, pues ahora resulta que coge y el Papa dice, no, es que estas personas que enseñan desde el púlpito realmente no son sacerdotes. Vamos a ver, es algo que condena la Biblia. Es algo que condena la Biblia y hay que ser tajante con relación a ciertos pecados. Sin embargo, es cierto que eso no implica que haga lo que hacía la Iglesia Católica cuando los perseguía y los mataba. Porque, por ejemplo, hubo un papa de Roma que incluso escribió una novela erótica muy famosa en sus tiempos, que ese perseguía homosexuales. Pero es que resulta que cuentan también personajes de la época que llevó a un niño de la calle, que lo hizo obispo, un niño pequeño de 14, 15 años, no recuerdo, y lo llevó y decían que ese era su amante. Personas que dicen una cosa pero hacen otra. Personas que condenan con la boca pero con el corazón se están yendo hacia otro lado, ¿no? Son hipócritas. Y desde luego un colectivo tan pequeño, que sea tan falso, tan malo, tan hipócrita, y desde luego que lleve tanto el pecado dentro, si estos son los que tienen que pues dirigir a las ovejas, ¿cómo serán las ovejas? Así vemos, por ejemplo, yo siempre lo comparo con España, cuando vemos un país que ha tenido una tradición católica por una herencia que no es suya, que simplemente desde el siglo IV los emperadores de Roma obligaron a ser católicos, y ahora resulta que en cuanto pues al final la gente no ha tenido la presión, ha dejado de creer y ya no es obligatorio, ¿qué pasa? Se les han ido. ¿Por qué? Porque este grupo de personas son el colectivo más pervertido que hay en la tierra. Que luego haya personas buenas, seguro. Que hay personas que se dedican a hacer el bien y que creen de verdad, seguro, pero es que son 420.000 sacerdotes en el mundo y están llenos de pederastas y de homosexuales. Y lo dice al menos este hombre protegido entre las sombras, un antiguo fraile benedictino que lo conoció en las misas en su juventud y que prefirió mantener su fe en vez de seguir siendo otro cura enclosetado en una doble vida. Todos vivíamos en el closet. Algunos tuvimos la valentía de salir del closet y propender por un país diferente, ¿no? Sin embargo, lo veo aquí bajo las sombras, ¿no? Sí le da miedo que puedan aparecer manos oscuras. Ya mayor y libre de espantos aún siente miedo, pero fue una de las gargantas profundas que alimentaron Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano. Un libro bomba escrito por el periodista francés Frédéric Martel, que sacó del armario una institución que durante siglos ha perseguido con furia divina a los homosexuales, pero que tardó muchísimo en perseguir esos abusos de menores, que hoy tienen temblando los pilares de la iglesia. Claro, perseguían a los homosexuales porque era algo que se rechazaba en aquella época en la sociedad. Sin embargo, lo que hacían ellos a escondidas, evidentemente no lo perseguían. Lo cierto es que no es amarillismo, no es que lo estén contando unas personas y sea algo ajeno a nuestro conocimiento. Por ejemplo, podéis buscar todos como incluso orgías gay en el Vaticano con drogas. Estamos hablando que en el Vaticano creo que viven unas 80 personas, creo recordar, o 800, creo que eran 800. Bueno, era un número de personas muy reducido. Y ha habido casos ya de que ha tenido que entrar la policía porque había escándalos con relación a las orgías homosexuales con drogas que se montaba este colectivo tan pequeño. Y luego resulta que, por ejemplo, también tuvo que mandar el Papa de Roma, esto lo estoy haciendo evidentemente sin sacar datos, pero están los datos ahí, yo creo que lo sacan otros vídeos, incluso tuvo que mandarle un escrito, creo que de 5.000 hojas, el Papa no, un obispo de Nápoles, con relación a todo lo que estaba pasando, para que el Papa tuviera constancia de ese problema, de ese gran problema que tiene esta institución, que aparte de no dar o de no proponer circunstancias o sugerencias o algo que pueda ayudar a que personas no abusen de los niños, es todo lo contrario, simplemente cogen, los cambian de zona y siguen abusando. Hasta hace muy poco prácticamente la justicia no podía intervenir con los sacerdotes porque era el Vaticano el que tenía que coger a los sacerdotes y tenía que juzgarlos, ¿no? Y ahora, bueno, pues algunos sacerdotes ya están terminando en la cárcel, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que vemos? Pues que simplemente han hecho barbaridades, ¿no? Por ejemplo, salió la noticia hace tiempo de 2 monjas detenidas que le pasaban niños sordos
y que eran prácticamente niños que estaban en la calle, que estaban en albergues, que estaban... claro, ellos te venden el mundo de que están ayudando a niños, pero resulta que luego se lo estaban dando a dos curas para abusar de ellos, ¿no? Niños sordos a los que le decían como de alguna manera informéis de esto, evidentemente nos vamos a dar de comer, y eso está ahí la noticia. 2 monjitas de estas que se ponen su velito, que son personas de devoción piadosa, que cuando las ve la gente dicen, mira, personas que quieren o que sirven a Dios, porque con su vestimenta quieren mostrar algo que realmente no son. Por eso que dijo Jesucristo a los líderes ya hipócritas de su época, que se ponían flecos anchos y tal para ser distinguidos, para mostrar que eran personas espirituales, pero que no lo eran, que eran unos hipócritas. Y desde luego la Iglesia Católica simplemente es una cueva de maldad, una cueva satánica llena de personas realmente podridas en cuanto a lo que son ellos, ¿no? Un grupo tan pequeño que tenga tantos casos. Para mí no es un problema que un cardenal sea gay. Yo soy abiertamente gay y no tengo ningún problema con esto. El problema es el doble discurso, la doble moral, el doble lenguaje, la hipocresía, la esquizofrenia. Alguien como el cardenal Alfonso López Trujillo es altamente homófobo públicamente, pero en privado es homosexual. Doctorado en Sociología de la Universidad. ¿Y cómo lo venden? No, bueno, no pasa nada porque un obispo sea homosexual, hombre, la verdad es que sí pasa, ¿no? Que un líder espiritual, que es el que tiene que llevar la moralidad, tenga ese tipo de tendencias y encima las practique. Claro, una persona homosexual justifica, solo dice que no sean hipócritas. Bueno, lo que es hipócrita también es querer que dentro de una institución religiosa que dice regirse por la Biblia tenga que ser tolerante con la homosexualidad. Es como lo están siendo, ¿no? Al revés. Lo siento, no se puede ser tolerante con un pecado. Otra cosa es que una persona haga fuerza y evidentemente deje de practicar el pecado y pueda servir a Dios y sea una espina en la carne para toda su vida. Pero eso de cómo lo cuenta esta persona evidentemente también es un poco hipócrita, aunque es cierto que al final muchos de estos obispos son simplemente hipócritas, simplemente son personas de doble moral que dicen una cosa y hacen otra. De la Sorbona, activista gay y autor de una decena de libros de crítica cultural, Martel duró 4 años deambulando por los rincones más oscuros y brillantes del Vaticano. Hizo 1500 entrevistas en 30 países, con casi 100 cardenales, obispos o monseñores, y con un buen número de prostitutos dispuestos a paliar las penas de más de un cura atormentado. El Vaticano es una organización que habla de verdad todo el tiempo, y es la organización que, sin embargo, es la que más miente. Inmerso en un mar de intrigas y mentiras, Martel intentaba descifrar ese... Sí, no, desde luego es la organización más mentirosa que existe sobre la faz de la Tierra, ¿no? Solo una persona hipócrita y mala puede defender a este tipo de organizaciones, ¿no? Salieron noticias hace años incluso de obispos que iban a las estaciones de metro en Roma para ofrecer 500 euros a jóvenes para llevárselos al Vaticano, ¿no? Incluso lo llamaban el monseñor de los 500 euros. Porque iba a ofrecer 500 para llevárselo y luego les han pillado. Pero claro, esta gente ¿qué hace? Se calla. Y como el mundo propagandista no está sacando prácticamente nada, muy poquito, pues la gente no dice nada. Y si además saliera, da igual. Estamos hablando, el otro día hablando con una persona en su casa mientras trabajaba. Yo le decía que si yo digo hoy día que pienso como el nazismo, que soy nazi, seguramente diga, mira, vete de mi casa. ¿Por qué? Porque en cuanto tú dices yo soy nazi, que no lo soy, el catolicismo sí ha sido bastante nazi, lo apoyó, evidentemente te relacionan con personas con unos ideales que incluso llegaron a matar seres humanos por sus ideales. Y ahora resulta que eso lo hicieron prácticamente unas décadas, unos años, no, ni unas décadas, simplemente unos años, bastante hicieron, ¿no? 6 millones de judíos, testigos de Jehová, gitanos, negros, todo lo que le sobraba al nazismo y que curiosamente fue apoyado por la Iglesia Católica. Y ahora resulta que el catolicismo durante siglos, por sus ideales, torturó y mató millones y millones de seres humanos. Pero hoy día, como no se nos ha vendido la barbaridad de esa Iglesia, pues como que por decirse soy católico como que no está mal, cuando debería estar tan mal y ser tan horroroso decir, o incluso mucho peor, soy católico que ser nazi. Para mí, desde luego, es tremendo, ¿no? Dos instituciones que consideraron
que tenían que matar para cumplir un propósito o simplemente para hacer lo que les dio la gana, lo que les sobraba. Hitler lo primero que hizo fue matar niños enfermos en Alemania para, evidentemente, que el Estado no tuviera que sufragar esos gastos. Y se quitó lo que le sobraba. Los testigos de Jehová no querían apoyar a Hitler, nos sobráis. Los judíos nos sobráis, los negros nos sobráis, los gitanos nos sobráis. Bueno, los gitanos en España desde los reyes católicos también fueron perseguidos, porque a la Iglesia católica y al catolicismo lo que no les gusta sobra, y los gitanos también sobraban. Esas son las barbaridades que ha hecho esta institución criminal. La institución, como dice esta persona, más mentirosa, más falsa y más malvada que ha existido sobre la faz de la tierra. Y que estos digan ahora que son los que tienen que acercarnos o llevarnos o dirigirnos de alguna manera a Dios, es tremendo, ¿no? Por eso es imposible que de su boca jamás salga el reino de Dios, porque no creen en el reino de Dios. Es imposible. Y ni lo van a poder decir jamás. Es como cuando Balaán iba a maldecir al pueblo de Jehová, al pueblo de Israel, y no pudo ni hablar. Fue al revés. ¿Por qué? Porque no puede salir de su boca hablar del reino de Dios. Dios es imposible que se lo permita a esta secta criminal. Código secreto y ese sistema esquizofrénico e hipócrita bajo el que, según dice, se arropan algunos en la Iglesia Católica. Sí, es un sistema, y lo que es importante entender es que esto no es casual, no es accidental. El código preciso y central: entre más homofóbico es un cardenal públicamente, más probablemente es homosexual en privado. Y la homofobia es tal que hasta 2/3 partes. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dice esta persona. También es gay y también quiere atacar a la Iglesia, y usa también cierto tipo de falacias. Él dice, bueno, cuanto más homófobo es una persona, más homosexuales no tienen por qué ser así. De hecho, por ejemplo, el Papa actual, él dijo que el matrimonio homosexual, cuando era obispo de Argentina, era un plan de Satanás, para acabar con el matrimonio, y hoy día, por sus intereses políticos, está diciendo que quién es él para criticar. Y no por eso va a tener por qué ser homosexual, que no lo discuto que lo sea. Sin embargo, simplemente usan ese tipo de expresiones homófobas. Algunos los han usado porque cada vez la Iglesia se expresa. Antes perseguían y mataban, pero ahora tampoco dicen tanto, ¿no? Simplemente para esta persona el criticar la homosexualidad es homofobia, ¿no? Pero no veo el que porque uno sea según su criterio homófobo tenga que ser homosexual, aunque muchos, es verdad, que son falsos, hipócritas, y desde luego van en contra de lo que dicen. Por un lado dicen una cosa y por otro lado otra, ¿no? Como el papa nazi ese de Pío XII, otro criminal que firmó un concordato con la Iglesia Católica, que era un racista, que incluso cuando los aliados iban a entrar a Roma, pidió simplemente como favor que no entrara ningún soldado negro. Y eso es historia, lo podéis buscar en los documentales. Era un racista. Y es verdad que a lo mejor en la Iglesia decía una cosa diferente a la otra. Sin embargo, el que uno diga una cosa no tiene que ser obligatoriamente que luego se opine totalmente diferente. Como norma general, el catolicismo son unos hipócritas, pero no todo el mundo que diga una cosa tiene por qué, por cuanto más homófobo, es que eres homosexual. No, eso simplemente es una falacia de esta Partes del Vaticano podrían estar enclosetadas, según Martel, entre los extravagantes ropajes de los más fieros perseguidores del homosexualismo, como el cardenal Raymond Leo Burke, gran contradictor del Papa Francisco. Si usted quiere ver un desfile de travestis o una marcha gay, váyase al Vaticano. La mayoría silenciosa de cardenales, de obispos y de sacerdotes son homosexuales, y más aún cuando nos vamos elevando en la jerarquía. El libro de Martel denuncia todo tipo de pecados Sí, de hecho hubo un obispo que incluso dejó de ser obispo porque se enamoró de una persona, un hombre de la Guardia Suiza, y lo dejó, ¿no? Desde luego sí, ir al Vaticano es posiblemente donde haya la más concentración de personas que dicen ser religiosas y sean homosexuales y encima lo estén practicando, incluso con drogas, ¿no? Como les pillaron hace tiempo. ¡Qué vergüenza, eh! ¡Qué vergüenza! Y a la mínima, cualquier cosita de los testigos de Jehová, salen estas personas católicas, tipo la Crasantum y muchos otros, a mirad lo que dicen. Que cuando, por ejemplo, la que liaron con el tema de
los dibujos estos, ¿no? Se me ha ido el mismo el nombre, se me ha ido de la cabeza, que decían pues simplemente de que Dios no tolera la homosexualidad, Caleb y Sofía, y liaron una bestial. Y resulta que a ellos les pillan orgías gay, homosexuales allí con drogas, en lo que es la sede central de la Cueva Vaticana, y resulta que no pasa nada, pasó desapercibido. Sí, está en algunos periódicos, pero pasó desapercibido, ¿no? Hospitales en el Vaticano, adicción a la pornografía, orgías gay, sadomasoquismo, travestismo y hasta peleas de boxeo de prostitutos desnudos en elegantes lechos vaticanos, donde, según dice, ha encontrado consuelo más de un refugiado llegado del África a las costas italianas en pateras ilegales. El problema no es la homosexualidad, es la sexualidad reprimida. Es una sexualidad en la que uno se odia, que lleva a comportamientos altamente patológicos. Sí, eso sí es verdad, lo de la sexualidad reprimida. Es algo que ya empezó en el siglo IV, por ejemplo, con Jerónimo, cuando empezó a inventarse que José era el siempre virgen, María la siempre virgen, y estaban, claro, ¿cómo una mujer como María, que llegó a tener a nuestro Señor Jesucristo, pero cómo iba a tener relaciones sexuales? Y empieza a haber un halo alrededor de esta secta y empieza a intentar que sean reprimidos sexuales, ¿no? Sin embargo, por eso llegaban y algunos pues se tenían que flagelar porque consideran que son pecadores, y cuando abusan de niños o abusaban de personas, pues luego se daban golpetazos y decían pues que bueno, esta es la manera que tenemos nosotros de expiar nuestros pecados, ¿no? Y luego, claro, el problema más grande que hay es que ellos se creen los representantes de Dios en la tierra, y como dice incluso las fuentes católicas, si ellos dan un veredicto con relación a perdonar a una persona, que Dios no puede decir nada, que ellos ya lo han dicho y Dios se tiene que sujetar a sus veredictos, ¿no? Entonces simplemente, oye, que he abusado de 200 niños, pues no pasa nada. Yo 7 Ave Marías, 4 Padre Nuestros y ya está, ¿no? Y bueno, lo cierto es que el tema de esa represión sexual que ha tenido siempre el catolicismo hasta el siglo XI, y es porque lo que es el catolicismo entiende que cuando moría un sacerdote católico eran los que tenían la pasta, los que tenían todo, se lo quedaban todo, claro, heredaban los hijos. Y la Iglesia Católica pone el celibato para que los hijos ya no haya hijos y evidentemente no hereden y se lo quede la Iglesia Católica. Y eso fue peor porque estos monstruos sexuales, que son la gran mayoría de sacerdotes, pues luego están haciendo las barbaridades que están haciendo. La mano derecha de Juan Pablo II también abusó de 200 niños. Es que claro, el problema es ese, ¿no? Que es que encima van de decenas en decenas. Hubo una iglesia en Italia que de 70 sacerdotes, 69. Uno de ellos, pues a lo mejor le gustaban también los chicos o los hombres, pero un poquito más mayores. No le gustarían a lo mejor los niños. Como el de Marcial Maciel en México, o Caradima en Chile, o de Alfonso López Trujillo aquí en Colombia. De esa maquinaria de deseos reprimidos surge el cardenal Alfonso López Trujillo. En la Colombia de su tiempo, casi un dios bañado por condecoraciones, bendiciones y reflectores. Pero según Martel, uno, sino el más patético y oscuro personaje de su libro, y un hombre atormentado que terminó con sus discursos homofóbicos, alimentando ese mismo sistema de persecución y odio que lo engendró. ¿Qué se decía de López Trujillo en el Vaticano? Se dice que era muy esquizofrénico. Estaba tan obsesivamente en contra de la homosexualidad, obsesionado por este tema, que había algo escondido, y he descubierto el secreto. Lo que descubrió Martel era un secreto a voces. Bueno, a mí lo que me gustaría saber dentro de esta secta es qué tipo de información reciben sus fieles, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová, pues bueno, tocamos temas y en la atalaya los estudiamos. Recibimos información sobre muchos temas diferentes, lo estudiamos todos en todo el mundo recibimos la misma información, lo comparamos con la Biblia, la estudiamos en casa nosotros mismos y luego en la reunión todos juntos. ¿Qué es lo que hace esta secta? ¿Qué tipo de información? ¿Cómo preparan a sus fieles? No hay nada, no tienen absolutamente nada. Llegan allí y empiezan, hoy vamos a leer 1 Corintios, y todos, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Y bueno, a lo mejor en ciertas zonas donde hay más payasos como Luis Toro, pues hacen pues sus shows como diciendo mirar con la Biblia y tal, pero que eso es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo. ¿Qué es lo que pasa? Que no reciben información, simplemente cada uno cree lo que le da la gana. Claro, tú vas a España y en España incluso los sacerdotes católicos se van a reír de ti como hables de Adán y Eva.
te dicen que son seres mitológicos. Y aquí en España, ciertos sacerdotes que son tiktokeros como Juan o como el Turateca, el Karatuca, esos te dicen que son mitológicos. Pero ahora vas a Latinoamérica, en muchos lugares, resulta que es al revés, que dicen que cómo van a ser mitológicos. ¿Por qué? Porque no reciben información, simplemente cada uno hace lo que da la gana y en su secta enseña algo totalmente diferente. Algo diferente. Según cuentan sus fuentes tanto en el Vaticano como en Bogotá o Medellín. Hay el caso de un joven con el cual él tiene relaciones sexuales. A ese chico lo dejó tan mal que lo tuvieron que sacar en avioneta para que lo atendieran en un hospital en Panamá. Sí, el tipo aquí, cuando llegaba el carro, entonces eran las campanas, todo. Y él fue muy amigo del Opus Dei. Ahora que desandamos los pasos de López Trujillo, nos cuenta que como arzobispo de Medellín se movía ante la catedral y ese cinturón de prostitución y poca castidad que aún rodea el templo. Ahora que decía, que lo ha dicho antes, lo del tema de los condones, como dicen, los preservativos, ahora resulta que la Iglesia Católica va en contra también de eso. O sea, y luego nos dicen nosotros que es que nos controlan nuestras vidas. O sea, se meten hasta el punto de que tú, porque es lo que buscan, solo ten relaciones sexuales para tener hijos. Y eso es lo que les pasa a los del Opus Dei. Por eso en España los del Opus Dei son de los pocos grupos que tienen más hijos de lo normal. Porque supuestamente, porque desde luego no he conocido gente más endemoniada que los del Opus Dei, lo digo por unos familiares de políticos, por decirlo así, que una vez me empiezan a hablar de la Biblia y le dije, venga, vamos a hablar de la Biblia. Dijeron como un comentario no de la Biblia, como riéndose de mí. Y le dije, venga, vamos a hablar de la Biblia. No, a mí no me hables de la Biblia. Bueno, ella soltaba hasta espuma por la boca, ¿no? Se veía claramente que estaba satanizada. Y los hijos, unos maleducados, vinieron una vez aquí a mi casa y era en la época que teníamos las revistas. Y yo, pues, les ofrecía algo y demás. Y cuando llegué saltando por los sofás, esto era como los hijos maleducados, ¿no? Y la atalaya me la habían subrayado, me la habían dibujado, claro, les tuve que decir que era una falta de educación y como yo ya recordaba lo que había pasado hace tiempo, el hombre, no, perdona y tal, ya, perdona. Pero bueno, son hijos de Satanás, sois unos hijos de Satanás todos y al final reflejáis lo que sois, hijos de Satanás. Y resulta que es que no os dejan poneros ni preservativo porque lo dice una secta. Lo dice una secta como el catolicismo, que son unos, pues sí, lo que están diciendo aquí. Tienen una obsesión sexual que les lleva a este tipo de locuras, ¿no? Lo que es una verdadera secta. Y luego entran aquí algunos y dicen, no, una secta no son los católicos, sería lo más parecido a los testigos de Jehová. Pero si esta gente han tenido libros prohibidos que no pueden leer, el tema sexual, criminales, asesinos, apoyando a políticos. A Napoleón le llamaron el nuevo Carlomagno, pero porque estaban asustados porque Napoleón les dio para el pelo, ¿no? Y querían hacerle un poquito la rosca a Napoleón. Bueno, la verdad es que esta secta es bestial, ¿no? Y que todavía se crean la religión que fundó Jesucristo, vaya secta asquerosa que fundaría ese tal Jesucristo. Vaya secta asquerosa. Desde luego, evidentemente, es mentira. Hombre vestido de guante en blanco, bañado de incienso, seguido por campanas, guardaespaldas y una aura celestial. Era un pavo real completo. Como una diva, como una reina. Siempre fue diva. Y quería que la trataran como tal, ¿no? Había que decirle eminencia. Había un apartamento en el centro de Medellín donde... ¿A qué dice lo de diva? Había una foto, la pena no haberla guardado, una vez vi a un obispo, porque estos también se casan con Dios. Dentro de su enfermedad mental, porque son enfermos mentales, también se casan con Dios y hacen bodas. Y había un obispo que llevaba un traje súper largo, rojo, como tipo de novia de falda. Hicieron una boda porque se casaba con Dios. Y se casan con Dios, ellos dicen que se casan y hacen una boda. Y tienen invitados. ¿Os imagináis a los miembros del cuerpo gobernante casándose con Dios? Porque van a ser la novia de Cristo o lo que fuera, y con vestidos de mujeres, allí haciendo estos esperpentos, lo que dirían de los testigos de Jehová. Es que no nos damos cuenta de la propaganda, de esa propaganda, cómo te vende una cosa como mala, y otra cosa es que ni la toca, ¿no? ¿Habéis visto en vuestros países, en España, y os digo yo que no, cuando los hermanos en Rusia fueron perseguidos y prohibidos? Aquí ni se comentó. Ni se comentó. En periódicos de tercera tirada, o sea que ni conocidos. Y por ejemplo, estas cosas
Estas cosas se las callan, ¿no? Ahora, cualquier cosa de los testigos de Jehová, tranquilo que te lo van a sacar. Lo mínimo, como oigan testigos de Jehová, te lo sacan. De hecho, incluso una vez, dentro de la propaganda satánica católica, porque al final tienen un sistema montado legal, con instituciones para atacarnos, juntar información falsa y demás, y eso además lo estuve mostrando en el tercer vídeo de la Inquisición, ¿no? Bueno, resulta que en cierta ocasión un hermano que estaba en España, era inglés, su hijo estaba muy malito no estaba en Inglaterra, y él quería un tratamiento, porque además este hermano tenía bastante dinero, quería un tratamiento para su hijo, pero los del hospital, por lo que se ve, pues no estaban de acuerdo en darle ese tratamiento. Cogió a su hijo, porque además estaba en su casa, evidentemente bajo la dirección del hospital, y sin decir nada al hospital, salió para curar a su hijo. Llegaron a España, porque de repente, claro, salió la noticia por toda Europa diciendo, es que resulta que un testigo de Jehová secuestra a su hijo para llevárselo por él, para que no le den no sé qué asistencia médica, según los manipuladores de la información en las noticias. Y ahora resulta que esta persona va a una zona muy cara de Cádiz, creo recordar, muy cara de Cádiz, y vende un piso por 100.000 euros, cuando allí pueden valer 500 y 600.000, porque quería dinero rápido para curar a su hijo, no me acuerdo si era en Suiza o dónde era. Bueno, al final lo detienen, creo que fue en Málaga donde lo detienen, se monta un esperpento. Bueno, al final resulta que este hombre salvó a su hijo por llevarlo donde él quería. Testigo de Jehová, secuestra a su hijo y demás, porque oye, el testigo de Jehová y tienen que montarla, ¿no? Incluso ya algunos periodistas en España, viendo ya la exageración de la corrupción que el catolicismo está vendiendo sobre nosotros, pues ya algunos dijeron, oye, esto no será persecución religiosa, fanatismo. Sí, evidentemente, fanatismo. De hecho, en páginas católicas te lo contaban. Ya, pero no te cuentan estas barbaridades que hacen en el catolicismo. Esto no te lo cuentan, ¿verdad? No te lo cuentan. Por ejemplo, hace unos años, y creo que lo he contado en algún vídeo, resulta que llega estábamos en Murcia pues en una época de verano, en agosto, y resulta que sale una noticia que dice testigo de Jehová va a por su mujer a la playa para hacerla algo, estaban separados, y ahora resulta que el padre se pone en medio y este le mata, el testigo de Jehová. Eso a las 2 de la tarde. A las 4 de la tarde, una persona que ya no es testigo de Jehová, resulta que va a matar a su mujer, que están separados, que es la testigo de Jehová. El padre de ella se pone por medio y lo mata. Ahora ya la testigo de Jehová era ella, ya no él. Por la noche, a las 8 de la tarde. ¿Sabéis quién era el testigo de Jehová? El que muere. El que muere. Qué penoso y qué vergonzoso. Oyeron testigo de Jehová y tenía que ser de alguna manera el asesino o bien la otra persona con relación pues, a un matrimonio disuelto, con problemas, y que mirar, testigo de Jehová, pero ¿qué tiene que ver testigo de Jehová si jamás decís, si jamás sois capaces de decir cuando pasa cualquier cosa, si son católicos o lo que son? ¿Por qué siempre que oyen testigo de Jehová es lo primero que dicen en las noticias? Evidentemente por la propaganda. Pero ocultan esto. Entonces ahora mi pregunta es, oye, ¿Satanás qué le interesa ocultar y qué le interesaría resaltar? ¿Darle propaganda al pueblo de Dios y ocultar todo lo que hace su organización? Pues evidentemente es lo que hace Satanás. A su pueblo, al pueblo de Satanás, evidentemente lo maquilla, lo oculta, y al pueblo de Dios cualquier cosa lo va a sacar para intentar atacarlos. ¿No sería lo lógico que hiciera eso con el catolicismo, si el catolicismo fuera el pueblo de Dios y nosotros pasáramos desapercibidos? Simplemente Satanás, pues evidentemente da más amor a los suyos. Entonces es lo que tenéis, testigos de Jehová. Si os señalan por todo, porque sois testigos de Jehová. Y si miráis al catolicismo y veis que no se les señala para nada, no se les ataca, cuando son la peor secta que existe, simplemente porque es. Porque evidentemente es el pueblo de Satanás en la tierra, ¿no? A él le llevaban los jóvenes. Este era uno de los apartamentos. A ese apartamento, dice, le enviaban como un secreto de confesión a los prostitutos que le conseguían otros clérigos disfrazados de cazadores sexuales o proxenetas, entre ellos uno al que llamaban la gallina y que terminó convertido en arzobispo. Él simplemente cuando tenía necesidad, como necesidad de comer, necesidad de follar,
había una corte que le colaboraba, ¿cierto? Él comía la carta. Pero esa carta, el otro Hitler dice, no incluye a personas de raza negra, sino aquellas que se acomodaran al paladar exquisito de un hombre cuyos votos de pobreza no bajaban del whisky, los mariscos y una supuesta colección de autos de lujo que habría tenido en el Vaticano. Él tenía un cuadro. Vaya sinvergüenza gentuza. Bueno, en Alemania un obispo le echaron porque, claro, salió en las noticias, sale algo de noticias, muy poquita, que algunas personas ya están hartos de esta secta, y sacaron que se había hecho una casa de 30 millones de dólares o 30 millones de euros. O sea, una barbaridad de dinero. Y claro, la iglesia tuvo que echarle. Pero también salió una noticia que con el dinero para los pobres se gastaron 700 millones de euros en un palacio en Londres, pero de eso salió una noticieja, pero a que no se ha oído prácticamente. Incluso cuando hay gente que se enteró, les empezaron a decir que qué pasaba y han tenido que prácticamente venderlo regalado perdiendo cientos de millones de euros. Pero que no pasa nada, si era el dinero de los idiotas estos católicos. Muy claro, jóvenes, blancos, digamos que cierto perfil europeo. Ojalá ojos azules, pues. Ojalá ojos azules. Bueno, y si al hombre no le gustaban los negros y le gustaba más blanquitos, pues oye, es el gusto, es el gusto. A otros le gustaban los niños sordos, que se lo digan a la mano derecha a Juan Pablo II, que se lo digan pues le gustaban los niños sordos, y a este pues no le gustaban los negros, a otros le gustará. Eso, oye, a gusto de los pederastas estos delincuentes, pues cada uno tiene su gusto. Ojiclaros. ¿Y negrito, morenito? No. De la infancia de López Trujillo se sabe poco, solo que nació en Villahermosa, Tolima en 1935, en una familia acomodada, pero que el machismo y la homofobia pudieron llevarlo, como a tantos otros jóvenes confundidos por sus impulsos homosexuales, a buscar refugio en el seno de la iglesia. Él tenía demasiados miedos en la vida, ¿no? Demasiados miedos. Es que hay que reconocer que la Iglesia Católica te apoya, ¿no? De hecho, cuando muchos de los militares nazis, eso está demostrado, de hecho hace tiempo salió uno contando su historia y cómo le ayudó el Vaticano y se los llevaban a países como Argentina. Simplemente el Vaticano ayudó pues, a muchos de sus colaboradores nazis a huir, ¿no? Y entonces a estos pues pasa igual, la Iglesia Católica te protege, te ayuda, simplemente ¿por qué? Porque son criminales, a ellos les da absolutamente igual. Luego con decir otras cosas les vale, ¿no? Pero simplemente les trae sin cuidado. Y los canalizó buscando el poder. Pero en vez de salir del closet y cantar un aleluya, habría preferido escalar en la jerarquía eclesiástica, llevar una doble vida y alinearse con las dos grandes cruzadas del Papa Juan Pablo II, la persecución al comunismo y al homosexualismo. Yo tengo amigos sacerdotes que tuvieron que salir de Colombia. Hay un sacerdote, su gran amigo de juventud y de estudios, que se lavaban la ropa, le hizo la vida imposible, le llegó a tumbarle en mitad de la misa con metralletas y a sacarlo de la iglesia. En esa doble cruzada divina contra el comunismo y el homosexualismo, fue avanzando hasta convertirse en uno de los arzobispos más poderosos del país, pero también fue acusado por periodistas locales, por otros miembros de la iglesia y hasta por un abogado de la mafia de recibir dineros calientes del narcotráfico, de ser amigo de la CIA y de saquear parroquias a su cargo. Habían iglesias que las exprimió como un vampiro. Hoy hay más de $1.000 millones americanos que llegaron al Vaticano desde América Latina. Viene de los legionarios de Cristo, tal vez de las personas cercanas a Pinochet y también tal vez de los narcotraficantes y paramilitares de Medellín. Podría explicar la progresión rápida de Ángelo Sodano en Chile y de Alfonso López Trujillo aquí en Colombia. Todopoderoso que persiguió con furia santa a los homosexuales. Neta. Carta al otro Hitler dice, no, los canalizó buscando el poder. pero en vez de salir del closet y cantar un aleluya, habría preferido escalar en la jerarquía eclesiástica, llevar una doble vida y alinearse con las dos grandes cruzadas del Papa Juan Pablo II, la persecución al comunismo y al traficantes y paramilitares de Medellín. Podría explicar la progresión rápida de Ángelo Sodano en Chile y de Alfonso López Trujillo aquí. Sí, bueno, es que le he dado sin querer para atrás. Bueno, al final es lo que ha hecho el catolicismo, ¿no? Ya les han pillado que, bueno, tienen acciones en la pornografía, en armamento, el Banco Vaticano ha sido investigado y es una cloaca de corrupción,
que tienen acuerdos con países de dictadores. Simplemente es bestial, ¿no? Entonces, que también tiene acuerdos, como dice esta persona, con los narcotraficantes de países. Pues es que, ¿qué te puedes esperar de esta secta? De hecho, en España les acaban de pillar a un sacerdote, no recuerdo dónde, que vendía droga. Es que son un grupo de 420.000. Y es que cada día sale algo y porque ocultan la mayoría. Pero en España, claro, según nos acerquemos hacia el fin, se les va a ir quitando esa ayuda que tienen para poder vender que las religiones sobran. Entonces, si sobran todas. Y por aquí va a venir. Entonces, esta organización satánica y criminal, pues cada vez están saliendo más cosas. Y de un grupo tan pequeño, incluso vendiendo drogas, como uno que le pillaron diciendo que tenía el semen de Cristo en Galicia. Bueno, eso lo hacía con las que metió en una secta, ¿no? Ahora ha habido una rebelión de unas monjas diciendo que desde Pío XII para ellas ninguno es papa. No sé, porque a lo mejor no firman acuerdos con grupos terroristas como los nazis, sería por eso, no lo sé. En Colombia, Ante los rumores y atentados, el cardenal se refugió en el Vaticano, desde donde se dedicó no a combatir la pederastia, ni a condenar el narcotráfico que desangró a su país, sino a luchar contra el condón, los divorciados, la llamada ideología de género, el aborto y los matrimonios gay. culpabilizó a todo el mundo. No se podía tener sexo antes del matrimonio, no se podía divorciar, no se podían utilizar condones. El condón era un pecado gravísimo. En esa época, más de 37 millones de personas. Esto es lo que les ha pasado a esta secta, porque claro, esta persona se está equivocando y el que no tiene razón es él, ¿no? Está diciendo, no, es que no se puede tener relaciones antes del matrimonio. Sí, es que es lo que enseña la Biblia. No, es que no te puedes divorciar. Claro, es que la Biblia marca unas pautas para poder divorciarte. ¿Cuál es el problema? Que la Iglesia Católica a esta gente no les ha dado una educación en nada. Entonces, ahora de repente, cuando salen a intentar enseñar o ponerse un tipo de normas, te dice esta gente que dónde van. Pero claro, evidentemente, menos lo del condón, como dice no tiene razón. Lógicamente, hay ciertas cosas que la Biblia las pone claras y lógicamente no pueden ir en contra de ellas. Fallecieron del SIDA. Y López Trujillo luchó no contra el SIDA, luchó contra el condón. Tras la muerte de Juan Pablo II y de más de 35 millones de personas por cuenta del SIDA, este archienemigo del condón no pudo cumplir su sueño de convertirse en papa, pero fue clave en la elección de otro santo padre de la Iglesia y de la persecución al homosexualismo. Era muy cercano a Benedicto XVI y contribuyó, incluso financió. Sí, bueno, al final se unen entre ellos, ¿no? El papa nazi de Ratzinger, otro que estuvo en las juventudes hitlerianas, y que cuando se le quita de papa, no es que él abdique, se le quita, es porque la Haya, si salía de Roma, lo detenían, porque estuvo involucrado en ocultar casos de abusos sexuales, en este caso su hermano. Por eso él dice, cuando le quitan, él no lo entiende, dice que la Iglesia Católica está llena de lobos. Incluso él ataca a la Iglesia Católica. Lo que pasa es que eso, bueno, pues pasó desapercibido como todo, ¿no? Pero esa persona no quería abdicar, le obligaron a abdicar, por eso tuvieron que buscar un papa, pues que transmitiera un mensaje, y en este caso se buscan a este actor, que simplemente es un payaso, porque el paposo es un payaso, y hay que decirlo así porque es lo que es. Que decía una cosa antes y ahora dice otra, simplemente, ¿para qué? Para moldarse a los parámetros que va marcando la sociedad. Su elección. Es uno de los hombres claves de Benedicto XVI. Benedicto XVI estaba muy rodeado de homosexuales. Tenía un muy buen gaydar, muy homófobo, pero atrayendo a él muchos homosexuales. Si a Ratzinger lo perseguían las habladurías sobre un amor platónico con su secretario privado, apodado el George Clooney del Vaticano, a López Trujillo le tocó lidiar con manifestaciones de activistas en su contra y con rumores que lo persiguieron hasta que murió a los 72 años, cuando, según Martel, al diablo le hicieron fiesta en Roma. Un cardenal en el Vaticano me dijo que cuando falleció se le enterró en Roma porque no se podía enviar su cuerpo a Colombia, porque aún muerto su cuerpo no podía llegar al territorio colombiano. ¿De qué murió López Trujillo? Un rumor antiguo deja entender que pudo haber muerto de SIDA. Claro que murió de SIDA, si practicaba la homosexualidad y hacía esas cosas, pues moriría de SIDA, como la gran mayoría, seguramente mueren de SIDA. Y me lo han mencionado varias veces.
El rumor del SIDA debió ser una venganza irónica por su guerra contra el condón, pues el mismo Martel cree que lo habrían tratado de esa enfermedad, que según estudios citados en su libro, es 4 veces mayor que en el resto de... Estoy a favor, por supuesto, de la ordinación de las mujeres y al matrimonio de los sacerdotes, que es la clave y el corazón del problema. Salir del closet, levantarse el hábito del celibato y romper con esos códigos de silencio que alimentan los abusos podría ser la última salvación del Vaticano, si es que no quiere desaparecer de la faz de la tierra como Sodoma. Bueno, sí, va a desaparecer desde luego la Iglesia Católica, porque está profetizado que Babilonia la Grande caiga, ¿no? Sin embargo, al final ese católico dice que para quitar los problemas, pues tienen que ordenar mujeres. ¿Por qué? Tú no te riges por las normas de la Biblia, te riges por las normas que a ti te da la gana. Bueno, luego dice lo del tema de que se casen y demás. Bueno, simplemente la Biblia ya dice que ya se profetizó que cuando este tipo de sectas salieran, pues mandarían no casarse, ¿no? Prohibirían no casarse, y es lo que han hecho, prohibir casarse por intereses económicos. Pero ese no es el problema. El problema no es que se casen o se dejen de casar. Ese no es el problema. El problema es la educación, lo que transmiten, lo que enseñan, y que no tienen ningún tipo de dirección espiritual por parte de nuestro Dios, ni del Espíritu, y mucho menos del Espíritu Santo. O sea, no tienen la ayuda del Espíritu Santo, ni la van a tener jamás. Por eso son personas de devoción piadosa que resultan falsas en su poder, y por eso hay tanto en un grupo tan pequeño, tan limitado, hay tanto, no solo pederasta, sino homosexual. ¿Por qué? Porque simplemente pues, son personas que sus vidas no están guiadas por Dios, y es lo que le pasa a muchas personas en las redes sociales, ¿no? Es curioso que, por ejemplo, la Grasantum pues, se criara dentro de un ambiente espiritista. Por ejemplo, este otro católico que también hace vídeos con el que debatí el canon bíblico, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, Rodrigo Calvo, pues que dijera que era satanista. Y cuando empiezas a escarbar un poquito te das cuenta de qué tipo de personas son y de dónde vienen. Y que son personas que resultan falsas a su poder y que lo único que hacen es atacarnos como nos atacan y hacen las barbaridades que hacen. Al final son personas hipócritas que simplemente, como decía Ireneo de León, de los gnósticos, usan el nombre de Cristo para transmitir una idea de lo que no son. Se visten de lo que no son, ¿no? Por eso al final en un grupo tan pequeño y tantos pederastas. Por eso el Agrasantum en pandemia se metía en las congregaciones por Zoom y les empezaba a hablar de Australia. Claro, si esta persona tuviera un poco de vergüenza, tuviera un poquito de moral, y cuando se ha tenido que enterar que resulta que fue a todas las religiones y que en Australia los peores que salieron parados fueron los católicos, pues tenía que haber cogido y haberse salido de su secta. ¿Pero qué hizo? Meterse a atacar a testigos de Jehová por Zoom. ¿Eso es lo que os enseña vuestra secta criminal? ¿Eso es lo que estáis vosotros llevando por el mundo? ¿La predicación de las buenas noticias? ¿Eso es lo que hacéis por nosotros, a los que nos llamáis secta? Bueno, mientras nos llamáis sectas, nosotros estamos llamando en vuestras casas durante más de 100 años. ¿Y vosotros qué estáis haciendo? Bueno, aquí los frutos. Por eso Europa se ha vuelto atea. Y bueno, Latinoamérica de momento parece que va resistiendo un poquito, no mucho más. Sin embargo, al final a esta gente se les está secando totalmente el agua.